A todas, a todos, muchas gracias por seguir los trabajos de este Seminario Internacional, Acceso a la Información, Derechos, Organizaciones y Garantías. Es un esfuerzo para crear un espacio de reflexión y de diálogo alrededor particularmente en México, de los cambios importantes que se han estado presentando, particularmente la reforma constitucional de finales del 24 del año pasado y ya, bueno, una nueva ley en materia general, en materia de acceso a la información, esto en el primer trimestre del año. Señalar, antes de pasar pues a la conferencia magistral del día de hoy, que esta es una actividad que es posible y que es convocada a través del Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos del Colegio de Sonora, que también está sumándose a esta actividad la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila y el Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. En ese sentido, agradecer pues a las personas dentro de estas instituciones que hacen posible esta actividad. En la Academia Interamericana de Derechos Humanos, a la doctora Irene Espiño, directora general, y al doctor Antonio Estrada, secretario académico. En el CEAP de la UNAM, agradecerle al coordinador, al maestro Daniel Ortega Carmona y al profesor investigador Maximiliano García Guzmán. Y aquí en casa, el Colegio de Sonora, agradecer al rector, al doctor José Luis Moreno Vázquez, y a la directora del Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos, la doctora Gabriela García Figueroa. También dos menciones especiales, una agradecer al semillero de investigación de AMECIP, la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, que a través de uno de estos semilleros, un par de compañeros, estudiantes universitarios se han sumado a las diferentes actividades, y también una mención especial al profesor Adán Córdoba de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que a lo largo de estos 3 días nos ha estado acompañando, y no solamente acompañando, sino también invitando a jóvenes estudiantes de esta universidad para que se sumen a los trabajos. Sin más preámbulo, en esta ocasión lo que nos convoca es una conferencia magistral que lleva por título Construyendo confianza, desafíos y perspectivas de la nueva transparencia, y está a cargo de el maestro Adrián Alcalá Méndez, expresidente del INAI. Antes de cederle el uso de la voz, leo algunas líneas de semblanza, por supuesto, pues de una trayectoria amplia, y siempre será, digamos, insuficiente lo que uno pueda señalar, pero algunas notas, aunque, pues, por supuesto, quienes estamos en la materia le conocemos. Eh, Adrián Alcalá Méndez es licenciado en Derecho y maestro en Amparo. Desde el 2014 y hasta noviembre del 2020 se desempeñó como secretario de Acceso a la Información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Durante ese periodo colaboró en la emisión de opiniones jurídicas respecto a la armonización de leyes en materia de transparencia y acceso a la información de las entidades federativas, y aportó a la elaboración, difusión e implementación de políticas, modelos y estrategias en materia de transparencia, acceso a la información pública, apertura gubernamental y verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en las diferentes leyes de la materia. Asimismo, representó al INAI en el Sistema Nacional Anticorrupción y en el escenario internacional ante la Red de Transparencia, RTA, la Organización de los Estados Americanos, para la generación del proyecto de Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información 2.0, Eurosocial, para la construcción de un modelo de parlamento abierto para la región, y de manera similar frente a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Nos referimos a UNESCO. Fue consejero propietario del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California de 2011 a 2014, siendo consejero presidente por 3 años a partir del 2011. En dicho encargo, trabajó para consolidar el marco jurídico del órgano garante estatal
Fue integrante de la mesa redactora de la primera iniciativa ciudadana de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Y como sabemos, además, y tiene pues en su trayectoria el haber sido el presidente de el INAI en este momento pues tan importante y tan significativo en términos de lo que significa para la materia y para el propio país. Entonces, pues sin más preámbulo, estimado Adrián Alcalá, muchas gracias por estar con nosotros y compartir este espacio en tu agenda. Te escuchamos. Al contrario, muchísimas gracias, querido Víctor. Me honran muchísimo tus palabras, de verdad. Pero quiero agradecer en primer lugar a todas las personas que nos honran hoy con su presencia y que se dan cita de manera virtual en este seminario internacional Acceso a la Información, Derechos, Organizaciones y Garantías. Quiero agradecer, por supuesto, al Colegio de Sonora a través del Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos, a la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, al Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM y, por supuesto, al Colegio de Sonora y principalmente al doctor Víctor Samuel Peña, querido amigo, gracias de verdad por la invitación, pero gracias también además por organizar este evento, este encuentro que remoto, pero que está inmerso en la víspera del inicio formal y material, pero más formal, de los trabajos de las nuevas autoridades en materia de acceso a la información y de protección de datos personales. Y me refiero no solamente a Transparencia para el Pueblo como un organismo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Poder Ejecutivo Federal, sino también ya se han instalado de manera formal la autoridad garante en la Fiscalía General de la República. El día de hoy, el Instituto, el todavía Instituto Federal de Telecomunicaciones. Digo todavía porque recordar que junto con la reforma constitucional que extinguió al INAI el 20 de diciembre del año pasado, que se publica, también extingue al IFT y extingue a la COFESE, pero ya también da las bases para crear esta organización, esta autoridad garante, también ya lo han hecho con mucha, en tiempo y forma, digamos, nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, el INEGI también lo ha hecho, es decir, publicar, y están ahorita con la construcción. Y este plazo en donde entrará ya fundamentalmente o en vigor formalmente ya los trabajos de estas nuevas autoridades, que si bien es cierto, por obvias razones nos concentramos en transparencia para el pueblo, no hay que dejar pues de escapar las otras autoridades. Y en términos de lo que establece el 18º transitorio de la Ley General de Transparencia, este plazo fenece o más bien da inicio a la reactivación de los plazos a partir del precisamente 19 de junio de este año. Es decir, estamos, por eso digo, en vísperas de que ya inicie. Y quiero dejar una idea central y lo digo con total responsabilidad. Lo ha dicho el profe Merino, el profesor Mauricio Merino, a quien respeto muchísimo y muchas y muchos lo conocemos. Y comparto la idea. El ambiente político en México ha cambiado y está cambiando, sigue cambiando. Lo vimos el día domingo, en donde fue precisamente la elección a los cargos de ministras, ministros, magistradas, magistrados, jueces de distrito, que renuevan el Poder Judicial Federal y también algunas de las entidades federativas, como es el caso precisamente de Sonora y otras entidades, Baja California, etcétera. Pero eso también implica un cambio de paradigma. Por eso es que cuando el doctor Víctor Peña me preguntó, oye, ¿cómo le vas a llamar a tu charla? Yo dije, a ver, creo que las condiciones hoy están dadas para ver el vaso medio lleno, y lo digo de verdad con total responsabilidad, no me une ninguna intención política ni nada, ¿no? Porque yo estoy precisamente hoy, culminé mi trabajo y no estoy ni tengo ninguna intención obviamente de volver al ámbito público construyendo la confianza, desafíos y perspectivas para esta nueva o cuarta generación de transparencia en el país. Y digo esto porque en muchas ocasiones, creo que no me dejarán mentir la mayoría de ustedes,
decíamos, tenemos la mejor ley de transparencia a nivel mundial. Contábamos con un sistema nacional de transparencia y, subrayo, protección de datos personales. Ahorita voy a decirles por qué subrayo y protección de datos personales. Dos derechos humanos que trabajaban los organismos garantes dotados de autonomía constitucional en cada una de las entidades federativas y el nacional, precisamente para fortalecer estos dos derechos. Y decíamos, siempre es importante la voluntad política por parte de las autoridades gobernantes, el poder legislativo, el ejecutivo, federal, estatal, los municipios. Era importante también cuando impulsamos la política de justicia abierta, de la cual ayer habló mi querido amigo Randy Bastarrachea, sobre esta política que tenemos que impulsar, sobre todo en este nuevo dinamismo, ¿no? Que le impregna esta frescura, esta renovación al Poder Judicial Federal, la voluntad política. ¿Qué era la voluntad política? Cumplir más allá de lo que establece la ley. Hoy estamos pasando este esquema en donde cada autoridad, cada poder, tendrá al interior del propio ente público la responsabilidad. Entonces, creo yo que bajo todo ese esquema las condiciones están dadas para que como sociedad tengamos la expectativa de que las autoridades van a cumplir más allá de lo que la ley establece, incluso que se incorpora un concepto o un principio en la propia nueva legislación que habla de transparencia con visión precisamente o con sentido social. Entonces, bueno, yo creo de verdad que a pesar de todo, que también no comparto esa situación en donde se hable precisamente de que se elimine pues esa autonomía, independencia, creo que el resto de las condiciones están dadas para que se pueda en otras dimensiones fortalecer la política pública de transparencia con sentido social. Entonces creo que no todo está perdido, creo que hay condiciones para ir en avance y bueno, por eso también hay que hablar desde los desafíos y las perspectivas de la nueva transparencia, si me lo permiten, la cuarta generación de transparencia. Bien, aprovechando los siguientes minutos que me quedan, eh, teníamos dos opciones, los que tuvimos la responsabilidad de ser autoridades, comunidades de transparencia, como organismos garantes, como académicos, y era sentarnos a ser espectadores o lo que hoy está haciendo Víctor Peña, ser actores de este proceso. Mantener en la discusión pública, en el espacio cívico, estos aspectos para ser parte del proceso. ¿Por qué? Porque mientras no hablemos del tema, no hablemos de las nuevas expectativas, de las nuevas obligaciones, del nuevo esquema y rediseño, que todos tenemos dudas, sí, pero repito, deseo que le vaya bien por el amor a México, y el amor a México no es un monopolio, luego con tal responsabilidad, que le vaya bien, para que existan entonces ahora sí estos ámbitos deseados, ¿no? Que lo hicimos, pero era ser espectadores o parte del proceso. Y Víctor, con este impulso, y cada uno de ustedes, Lisbeth Estrada aquí presente, don Javier Piña, Alan Cervantes, que están conectadas y conectados, Diana Ortega, son parte actora de este proceso porque están aquí inmersos y hay otros seminarios. Entonces, por eso es de que celebro esta organización. ¿Y qué fuimos nosotros? Tratamos de ser actores en este proceso y compartiré mis preocupaciones, pero también aspectos, repito, positivos y que como sociedad tenemos que tener la responsabilidad de estar cuestionando, de estar preguntando y entonces ver si este nuevo diseño dota de la legitimidad de la que se habló en aquella reforma o el argumento formal de la reforma del 5 de febrero del año 2024 que presentó el entonces presidente de la República y que se rediseña toda la estructura en materia de transparencia y protección de datos personales. Y también entendido que lo que hicimos como Sistema Nacional de Transparencia, criterios, resoluciones, políticas, sea el piso mínimo en donde nosotros como sociedad estemos cuestionando a las nuevas autoridades que mantengan esos criterios y entonces en términos del artículo primero constitucional, porque se trata de derechos fundamentales, vayamos en avanzada de una manera progresiva en estos derechos y que se potencian. Nunca un paso para atrás, todos los pasos para enfrente y tenemos las bases.
los criterios, resoluciones, no solamente del INAI, sino del ISTAI, del ITAI-BC, del órgano garante en Guanajuato, el IACIP, etcétera, todos que son fuente de acceso público y que entonces habremos de cuestionar, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los aspectos, digamos, más relevantes que yo advierto en esta nueva legislación en materia de transparencia y que, por cierto, las entidades federativas están por aprobar la reforma constitucional correspondiente? Y yo sí hago un llamado muy respetuoso a las legislaturas de que vayamos o que vayan con pasos firmes y que no aceleren el proceso de transición entre el órgano garante estatal y las nuevas autoridades. A nosotros nos llevó un plazo considerable a partir del 21 de marzo del año 2025, que concluimos formalmente el día 9 de mayo de este año. Es decir, un proceso que tienen que vivir y que, si lo digo, creo yo que se tiene que vivir de manera muy, muy responsable y no acelerar los procesos. Si me ayudan, por favor, a la siguiente. Rápidamente, ¿cómo estamos? ¿Cuál fue un recordatorio? ¿Cómo fue evolucionando el derecho de acceso a la información pública? Ayer lo comentaba uno de los representantes de la Asociación Interamericana de Derechos Humanos. Este derecho efectivamente está por cumplir 50 años cuando se incorpora el 10 de diciembre del 77 10 palabras a la Constitución, al artículo sexto, el derecho a la información será garantizado por el Estado. Y a partir de ahí se empezó, junto con la construcción de la democracia en México y la, digamos, pubertad o la juventud de la misma, en los albores de los años 2000, cuando se crea o se promulga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Y de ahí empezó un camino ascendente y que me regreso más tarde. No quiero que se malinterprete, me regreso pero casi al inicio, no quiero que se malinterprete. Lo que se ha construido tiene que ser el piso a partir del cual las nuevas autoridades tendrán la responsabilidad de construir y no destruir, porque lo que vemos en esta lámina del tiempo, en esta página, en esta línea del tiempo, perdón, es lo que han construido personas académicas como ustedes, personas que trabajan en las unidades de transparencia de los municipios, de los estados, de la federación y que hemos ido construyendo juntos este andamiaje. Bien, entonces se promulga la ley federal en 2002, no tenemos que olvidarlo, se crea el IFAI como un organismo descentralizado, no sectorizado, compuesto por un organismo colegiado, ¿sí? Impar, cuya designación era por por la figura del titular del Ejecutivo Federal y ratificado u objetado, más bien dicho, por el Senado de la República. Hoy el diseño cambió, ¿no? ¿Cuál era su extensión telefónica? ¿Cuánto ganaba? Y empezamos a conocer la cosa pública para después pasar a otra generación de transparencia, que era la transparencia focalizada, en donde la autoridad federal, concretamente la Secretaría de la Función Pública o la anterior Secretaría de la Función Pública, junto con el entonces IFAI, empezaron a procesar información dirigida a ciertos sectores de la población, pero carecía de un componente esencial, que era el componente social, que era el componente, perdón, de la sociedad. Un componente esencial que era el componente de la participación ciudadana. Y fue muy importante porque así conocimos, por ejemplo, a nuestros migrantes, el programa Paisano, cuando regresan, pues obviamente información que les servía y que les era útil en ese momento, con obligaciones, derechos que tienen como paisano para cruzar las franquicias, etcétera, temas del agua, sirvió en su momento. Pero después pasamos, junto con la Ley General de Transparencia que se publicó en el año 2015, a la siguiente generación de transparencia, que fue la transparencia proactiva y que obviamente aquí nos acompaña Ricardo Valencia, que entonces también formaba parte de la elección y que se empezaron precisamente a emitir estos lineamientos para fortalecer esta política de transparencia, que era la transparencia procesada a partir de una identificación generada, pero tenía el componente de necesidad social. ¿Sí? Hoy estamos yendo hacia la nueva frontera de la transparencia, que es la transparencia con sentido social. El artículo 35 establece que las autoridades garantes de la nueva ley de transparencia tendrán las atribuciones, entre ellas, fomentar precisamente, establecer políticas en la fracción séptima de transparencia con sentido social, atendiendo las condiciones económicas, sociales y culturales. Y habremos de esperar a que Transparencia para el Pueblo en el ámbito federal emita estas políticas públicas para saber qué será esta transparencia con sentido social, pero es un eslabón más
que tiende precisamente por efecto a fortalecer la transparencia y recuperar lo que dije al principio, la confianza ciudadana. Bueno, bien, es dicho lo anterior, pues hablamos precisamente ya de la tercera siguiente o la reforma constitucional en el año 2024 que extingue o expulsa del orden jurídico constitucional al INAI y a los organismos garantes. Ya hay organismos garantes también de las entidades federativas, concretamente Aguascalientes, que ya cesó en su función, en Michoacán también, y otras entidades federativas que van a pasos agigantados. De verdad quisiera que fueran a pasos, lo digo como ciudadano, con toda responsabilidad, con paso lento, porque el proceso de transición es un proceso sencillo, es un proceso complejo, pero bueno, van andando y finalmente todas las entidades federativas habremos de pasar a estos nuevos esquemas. Bien, en la siguiente, por favor, ¿cuáles son, digamos, algunos de los aspectos fundamentales de esta reforma? Ya lo dijimos, el órgano garante nacional era la única autoridad en el ámbito federal y además segunda instancia, no solamente respecto de recursos públicos federales, como hoy lo acota la ley general a la competencia y transparencia para el pueblo cuando un ciudadano se quiere inconformar contra una resolución en el ámbito estatal, cuando se trata de recursos públicos federales. En el INAI tenemos competencia sobre todos los recursos públicos, estatales, federales, municipales, incluso siempre y cuando realizaran obviamente o también funciones de autoridad o funciones de gobierno. Y hoy se crea a nivel federal, Ejecutivo Federal, Transparencia para el Pueblo, como un órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. ¿Implica una regresión en términos de independencia y especialización del sistema garante? Mi respuesta es sí. Esperemos, no obstante, que efectivamente se le dé esa autoridad a la nueva autoridad en ámbito federal, que además no resolverá los recursos de revisión. Quien va a resolver los recursos de revisión será la Dirección General de Sustanciación de Resoluciones, si mal no recuerdo es el nombre, pero a una dirección general. Entonces, de verdad deseo que se le dé esa autonomía y esa independencia. Pero la pregunta es, también deseo que se le dé esa autoridad, esa independencia a la autoridad garante del INEGI, del Banco de México, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y en los ámbitos estatales también. Es decir, que se les dé esa facultad de poder resolver conforme a los principios que rigen a estos derechos, tanto de acceso a la información como el de protección de datos personales. Hoy estamos viendo, y aquí hay un error, si me lo permiten, y yo hago un llamado al constituyente o al legislador federal, porque en la reforma que da pauta al nuevo entramado del Poder Judicial, no existe la figura del órgano de control y disciplina del Poder Judicial. No existe. Yo no lo encontré y ayer me ayudó también aquí Randy Bastarrachea y no lo encontramos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a ser el responsable en el Poder Judicial federal? Y también los estados, porque los estados aprobaron la misma reforma constitucional, la federal en la local. Entonces, tienen que reformar desde el punto de vista esta normativa para hacerla acorde a la reforma en materia, la judicial, no han dicho, a esta reforma o a esta reforma, a lo que establece la reforma judicial. Antes existían organismos garantes autónomos en cada entidad federativa, hoy vemos pues precisamente esta, digamos, desagregación, para no utilizar tu término, desagregación y cada autoridad tendrá su propio organismo garante. Ojo, no nos confundamos, no es la misma unidad de transparencia la que va a resolver las quejas en esta materia. No, la unidad de transparencia subsistirá. Aquí veo una excomisionada, amiga Ángeles Ducoy, quien es responsable de la transparencia en el estado de Guanajuato. Ella no será la garante en materia, en esta materia, sino que será una autoridad diferente que dependerá de la Contraloría del Ejecutivo Federal. ¿No? En el caso de la UNAM, será un organismo, y fíjense cómo la UNAM, los invito a que lo vean, y ojalá que todas las universidades, por lo menos las que tienen autonomía y que están sujetas en el marco de la Ley General de Transparencia y la Ley Estatal de Transparencia, adopten el modelo de la UNAM porque le da una independencia de la Contraloría de la propia UNAM, ¿no? Entonces, digo, serán ahorita como sabrán de desagregar pues estas autoridades. En la siguiente, por favor.
Se mantienen y lo celebro principios como máxima publicidad, legalidad, y yo la verdad es que celebro también que se añaden los principios de congruencia, de exhaustividad, de documentación y de excepcionalidad de manera expresa. Antes los aplicábamos nosotros en el ejercicio de nuestras atribuciones, que eran principios, digamos, lógicos, jurídicos, pero hoy se incorporan y entonces todas las autoridades garantes lo tendrán que respetar este principio. Ojo, la ley general, perdón, de archivos no se modifica, significa que entonces los principios que se establecen en la ley general de archivos, por supuesto, que se seguirán respetando. En la siguiente, por favor, si me ayudan. Antes se incluía, y esto es un aspecto positivo, fíjense, desde mi punto de vista, se incluía a cualquier entidad pública, partidos políticos, fideicomisos, sindicatos con recursos públicos. Hoy se amplían conceptos como agencia. Luego se nos viene a la mente seguramente la agencia de transformación digital. ¿Es sujeto obligado? En términos de la ley, sí. Comisión. ¿Cuántas comisiones, como la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción, a propósito de que ahorita está precisamente en la selección del nuevo, de la persona que habrá de ocupar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, ¿eso será sujeto obligado? Sí. Si a mí me lo preguntaran qué criterio tengo, que sí debe ser. En los estados, en los municipios, se suelen crear comisiones, se suelen crear comités estatales, comités municipales de participación ciudadana, comités para la evaluación de la educación o otras comisiones que no eran cuando nosotros asumimos en el año 2015 la Secretaría de Acceso a la Información y que empezamos a implementar la ley, era un claroscuro si eran o no sujetos obligados. Hoy la nueva legislación los incorpora de manera expresa. Corporaciones también son sujetos obligados bajo el régimen de que realicen actos de autoridad o que ejecuten actos, pero que reciban y ejerzan recursos públicos. Puede ser que una corporación, puede ser que un comité ciudadano, comité vecinal, no ejecute recursos públicos, pero sí realiza actos de autoridad. Luego, concatenado a esta nueva disposición, pues obviamente que amplía y serán sujetos obligados. Por eso celebro esta nueva incorporación que dará mayor claridad a quienes son sujetos obligados en términos de ley. A la siguiente, por favor. Se mantiene y se refuerza también otro aspecto positivo, el uso de formatos accesibles e inclusivos y promueve la traducción a lenguas indígenas. Aquí veo a nuestro doctor director general de Gobierno Abierto, don Jaime Serdio, gracias además por la compañía y por supuesto a David Cabrera, que están aquí con nosotros, que impulsaron en el ámbito federal y en el ámbito estatal de Tlaxcala, concretamente, la promoción y utilización de este tipo de información en formatos accesibles e inclusivos, perdón, y promover la traducción en lenguas indígenas. Cuando nosotros estábamos en el INAI, todavía era una resistencia en el sentido de que ¿por qué tengo que traducir la información en lengua maya, náhuatl, perdón, u otra indígena? Bueno, porque lo decía la ley y decían los lineamientos. Lineamientos que aprobó el Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales. Hoy queda claro, desde mi punto de vista, con mayor contundencia, la promoción de la traducción a lenguas indígenas. Entonces, eso también es un aspecto positivo en términos de lo que establece la nueva legislación. En la siguiente, por favor, se sustituye, y por eso digo, anteriormente había un Consejo Nacional que estaba representado por el INAI como cabeza del sistema nacional y los organismos garantes de las entidades federativas, pero además se incorporaban la Auditoría Superior de la Federación, el INEGI, el Archivo General de la Nación, se incorporaban como entes de este Sistema Nacional de Transparencia, Sistema perdón, Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Hoy solamente se llama Sistema Nacional de Acceso a la Información. Creo que no es un tema de semántica, es un tema de la defensa y la tutela, ¿no? Porque expulsan de este sistema a la protección de datos personales. ¿Qué riesgo veo yo? Que las políticas vayan a ser heterogéneas. Nos costó mucho, muchos son testigos, de homologar, homologar políticas públicas a través del Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales. Hoy se expulsa. Pero además recuerdan que en la primera parte de mi plática decía yo, las condiciones están cambiando y están dadas para que entonces la política pública pueda avanzar, porque no hay pretextos ya, porque la voluntad política y el control político están en este sistema de acceso a la información, dado que en los mismos están
las y los gobernadores de las entidades federativas, hay subsistemas estatales. Entonces, políticamente, ya no habrá ningún pretexto para que se controvierta lo que vivimos en muchos años. Es que no es una política pública emitida por el Sistema Nacional de Transparencia, a mí no me impacta. Por supuesto que el Poder Judicial de la Federación nos acompañó en muchas resoluciones cuando cuestionaron los lineamientos para la elaboración de versiones públicas y el Poder Judicial de la Federación dijo, a ver, el sistema nacional tiene facultades cuasi legislativas, materialmente legislativas, y por lo tanto es obligación. Pero entonces ahora no sé si me logro transmitir esta situación que creo que puede abonar, porque está integrado por situaciones o cuestiones políticas y se institucionaliza el control político. Entonces ahora, pues no habrá, creo yo, que ningún pretexto para cumplir con la ley e ir más allá, sobre todo si estamos hablando también de transparencia con sentido social. ¿Pierde peso la autonomía ciudadana especializada? Lo pierde en términos de la normativa. ¿Confiamos en que se van a elegir los mejores perfiles? Sí. En eso confiamos en el ámbito federal. Ya lo vimos con la titular de Transparencia para el Pueblo, que es una mujer preparada, técnica 100%. También he visto en algunas otras autoridades que están realizando ese tipo de situaciones. Ojalá que eso mismo se reproduzca en el ámbito estatal, ¿no? Y que evitemos pues ese control político y que ese control político no únicamente quede al momento de la dictaminación de políticas públicas. La siguiente, por favor. Se definía como información a la información pública, salvo prueba en contrario, con excepciones estrictas en términos de la Constitución y de tratados internacionales. Se mantiene esta presunción con las mismas excepciones por seguridad nacional e interés público. Sin embargo, también una cuestión que a mí en lo particular, sí debo decirlo, que me preocupa, es precisamente la incorporación del concepto de paz social. El artículo 112, fracción primera, de la nueva ley general establece que podrá clasificarse aquella información cuya publicación comprometa la seguridad nacional. Es un concepto vivo, inerte, que todos los días está en construcción y no hay una definición única. La seguridad pública, que es un concepto mucho más, digamos, aterrizado, mucho más homogeneizado. La defensa nacional o la paz social. Este concepto, debo decir, con total responsabilidad, sí me preocupa, paz social, y esperemos que este sistema nacional de información pública pueda emitir con claridad qué vamos a entender como paz social. ¿Sí? Eso puede abrir un abanico, puede abrirlo, dependerá de cómo se emitan estos lineamientos. Otra situación, se consideraba como que no podría invocarse información como reservada, la siguiente por favor, aquella que tuviera relación con, creo que nos saltamos, ¿no? Pero con casos, pero con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. No, pero sí está. Y cualquier información relacionada, decía la ley, con actos de corrupción. Y hoy establece, si bien es cierto, establece que no podrá invocarse información o no podrá clasificarse información reservada cuando se trate de actos de corrupción, como lo establece el artículo 114, información relacionada con actos de corrupción, pero le agrega acreditados de acuerdo a las leyes aplicables. Nosotros y mis excompañeras y compañeros comisionados desde el INAI 2015 al 2025, cuando encontramos que tenía relación de información con algún caso que tenía relación con actos de corrupción, ordenábamos abrir la información pública. Hoy se tiene que acreditar en términos de las disposiciones legales aplicables. Por eso fue que logramos conocer, si a la siguiente, ahora sí, por favor, casos como Segalmex, pero no solamente Segalmex, casos como la estafa maestra, ¿no? Un caso documentado por la Auditoría Superior de la Federación y que dio a conocer este gran lastre, eh, o también Odebrecht, Casablanca, Estela de Luz, ¿no? Casos como los Duarte en Chihuahua o los Duarte en Veracruz. Hoy yo me pregunto, ¿cuántas personas hay imputadas, hay sancionadas o cuentan con una sanción acreditable por actos de corrupción? Es decir,
¿Cuántas personas o cuánta información se ha acreditado como acto de corrupción? No hay sentencia ni en Segalmex, ni en Casablanca, ni Odebrecht. No me estoy refiriendo solamente a una administración pública, me estoy refiriendo a casos que han lastimado a este país, ¿no? Lamentablemente, donde también hubo casos de corrupción, no quiero lucrar con ello, pero el caso de la guardería ABC, ¿cuántas personas sentenciadas hay? Y entonces, ¿cuántos actos acreditados de corrupción hay ahorita en México? Yo no conozco ninguno o de tal trascendencia como los que estamos hablando. Entonces, habrá que esperar los lineamientos. ¿Cuándo se entenderá? Yo, como abogado, no soy penalista, pero abogado sí soy. Cuando esté acreditado de acuerdo con las leyes aplicables, ¿cuándo? Cuando existe una sentencia, que además esa sentencia esté firme, ¿no? Y pueda ser inimpugnable en consecuencia. Eso, si lo digo, representa desde mi punto de vista un retroceso para la rendición de cuentas en este país. Adelante, por favor. Los recursos ahora se presentan ante las propias autoridades. La autoridad federal puede revisar resoluciones locales, pero acota a recursos públicos federales. ¿Qué va a pasar si yo le pido a una autoridad estatal información pública? Me voy ante la autoridad garante respectiva y me dice, ¿qué crees? El presupuesto destinado para la Fiscalía General del Estado únicamente opera con recursos públicos estatales. Entonces, ¿qué voy a hacer como ciudadano? Antes me podía ir ante el órgano garante estatal y después en segunda instancia ante el INAI, o si quería irme directamente ante el Poder Judicial de la Federación. Y otra duda que tenemos ahorita, espero que se resuelva pronto, pero no entiendo cuándo es el concepto de pronto, ante el Poder Judicial de la Federación a través de juzgados especializados. Híjole, pues ¿qué no los jueces los elegimos o se eligieron el domingo pasado? Vamos a convocar o se va a convocar a otra elección para jueces de distrito, para tribunales colegiados. El INAI tenía aproximadamente 200 amparos al año. El INAI. Y la mayoría en materia de protección de datos personales en posesión de los particulares. ¿No habrá un costo muy alto, económicamente hablando? ¿Qué no es el argumento central de la iniciativa, el alto costo que tenía el INAI? ¿O le van a dar competencia a estos tribunales especializados? O sea, se van a crear por competencia, entonces al tribunal administrativo, que sería, digamos, la mayor naturaleza, o van a convocar realmente a nuevos tribunales y a la elección, pues, de cuántos tribunales no lo sé, de cuántos juzgados no lo sé, ¿no? Mientras eso suceda, entonces esta información que tiene la Fiscalía General del Estado, de cualquier estado, y que son recursos públicos estatales, va a ser inimpugnable. Pues en términos de la literalidad de la ley, sí, porque no hay juzgados especializados. En el ámbito estatal, yo pudiera una salida y decir, bueno, si la autoridad estatal o federal tiene sede administrativa por ser un organismo desconcentrado dependiente de una Secretaría de Estado, me voy al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pero otro problema, vamos entonces a judicializar la información pública. Era lo que no se quería en el 2014. Por eso se dijo con contundencia, las resoluciones de los organismos garantes serán definitivas e inatacables, ¿no? ¿Qué problema se abre? Aquel problema, recordarán que en los años 2012, 13, por lo menos a nivel federal, las autoridades federales cuestionaban las resoluciones del IFAI, decían, ah, caray, eres un organismo descentralizado, ¿sí? Depende del Ejecutivo Federal, sí. Por lo tanto, es competencia del tribunal. Y se iban al Tribunal Federal, ¿no? Y se judicializaba. ¿Qué implica esto? Costos, contratar abogados especializados, tiempos, ¿no? Luego, con mucho respeto a los magistrados, a los señores magistrados, ¿no? Pero implica también una dilación en cuanto a la información. No éramos la perfección, no. Teníamos muchos hierros, sí, pero creo que el modelo era
sólido, fuerte, contundente, que tendría que mejorarse después de 10 años, sí, claro, pero en progresividad, ¿no? Entonces, son dudas, son aspectos que yo tengo que no encuentro. Ojalá que próximamente la Autoridad Federal Garante y el Sistema Nacional de Acceso a la Información nos dé luz sobre esa situación. A la siguiente, por favor, porque ya estamos sobre el tiempo. Desde una perspectiva jurídica con enfoque de derechos humanos, la ley representa obviamente un retroceso estructural en cuanto a autonomía, independencia y tecnicidad de la autoridad garante. No digo respecto al derecho humano, porque el derecho humano tiene las mismas bases, los mismos principios que rigen todavía desde el año 2007, ¿sí? Introduce avances en accesibilidad y uso de las tecnologías, pero esto no recompensa el riesgo institucional. Concentración de poder del control en órganos del Poder Ejecutivo y Contralorías limita la garantía efectiva del derecho de acceso a la información. Ojalá que al cabo del tiempo, ¿no? Esta situación yo me desmienta y diga, perfecto, qué bueno que lo hicieron así, ¿no? La reforma, desde mi punto de vista, ¿cómo queda el tema de autonomía municipal? Claro, ahorita lo vemos si hay tiempo, Lisbeth, me encanta esa pregunta. Politiza el acceso a la información, aunque simule fortalecerlo con mayor coordinación o con formatos accesibles. Esperemos que entonces aquella voluntad política que decíamos, es que no se tiene voluntad política para impulsar una política como justicia abierta, ahora están las condiciones dadas, porque entonces el pleno de magistrados de un tribunal estatal dirá, impulsemos la política pública, ¿no? Porque ya está bajo nuestro propio control político. ¿Qué podemos hacer? Yo hemos trabajado nosotros desde su punto de vista en las siguientes vertientes para convertirnos en actores desde el ámbito de nuestras competencias y construir confianza en el nuevo modelo gubernamental junto con nuestras autoridades. Reinstalar contrapesos ciudadanos. ¿Por qué no en Sonora? ¿Por qué no en Baja California? ¿Por qué no en Guanajuato, en Tlaxcala? Incorporamos figuras como los consejos consultivos. A nosotros nos sirvió muchísimo el consejo consultivo porque nos criticaban no solamente y nos observaban en ámbito constructivo el presupuesto, sino también las políticas públicas. Era un consejo consultivo muy activo. No derivamos las autoridades o no derivamos las autoridades garantes del esfuerzo ciudadano, aquel reclamo que se dio en el grupo, con el Grupo Oaxaca, que vio luz en el año 2002. ¿Por qué no recuperamos la confianza ciudadana a través de la incorporación del consejo o de consejos consultivos ciudadanos y de participación en los procesos de resolución de los recursos de revisión? Están capturados, pues hay que rediseñarlos, Lisbeth, ¿no? Hay que rediseñarlos y entonces hacerlos realmente ciudadanos. Tampoco se trata de hacer consejos muy grandes, ¿no? Tres personas que puedan darle luz y darle claridad. Otro, transparentar las resoluciones de los órganos garantes, exigir realmente en las legislaciones que las autoridades garantes, ese de la Fiscalía General del Estado, de la Fiscalía General de la República, del INEGI, de Banco de México, publiciten sus resoluciones. Hoy le digo con mucho respeto, yo no sé cómo la van a, o sea, publicitar las resoluciones, pues obviamente es muy fácil, pero nosotros por lo menos teníamos resoluciones en vivo y hemos sacado nuestras resoluciones en vivo. Subíamos nosotros los proyectos de resolución una semana antes para que cualquier interesado los pudiera consultar. Y nos hacían llegar alcances y demás y fortalecer los argumentos, porque era un derecho. En construcción de todas y de todos fortalecíamos el derecho a la información pública como un derecho humano. Hoy espero que también los lineamientos exijan, pero si no, también llevémoslos a los estados, a las entidades federativas. Fortalecer la pedagogía ciudadana. No basta con abrir datos. Nosotros impulsamos hacia el final, creo que fue la última resolución que aprobó el Sistema Nacional, el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia. Si no, aquí está este Jaime, que no me dejará mentir, la Política Nacional de Datos Abiertos, un instrumento normativo que había sido olvidado por todas las autoridades durante 6 años y el INAI se puso las pilas junto con todos los organismos garantes, con sociedad civil, academia. Hicimos una cruzada nacional para tener una política nacional de datos abiertos. Deseo de verdad que esta política de datos abiertos se retome. La verdad es que no tenía ningún fin político más que establecer la publicación de datos abiertos. Pero no basta eso. Hoy hablábamos a través de la impulso de Abramos México del nuevo diseño de la transparencia, que es una transparencia predictiva, utilizando tecnologías disruptivas. Otra forma de hacerlo, si me acompañan por favor, es gobernar los desafíos, gobernar sin autonomía. ¿Cuál es la perspectiva ciudadana?
reimaginar la rendición de cuentas más allá de los organismos garantes. La propuesta, yo le decía, crear consejos ciudadanos de evaluación de la transparencia a nivel local y federal. Desconfianza hacia los órganos subordinados. Eso es lo que hay en el ambiente. ¿Cuál es la perspectiva? Hacer del control interno un actor confiable a través de reglas públicas. Publicar y auditar los criterios de clasificación de la información por parte de las contralorías y los órganos internos. Tecnología sin ética ni accesibilidad real. ¿Cuál es la perspectiva? Poner la innovación al servicio de los derechos, no del control político. ¿Cómo? Desarrollar un observatorio nacional de tecnologías de la información, incorporar el uso de tecnologías disruptivas como inteligencia artificial, claro, con ética, con responsabilidad, incorporar la sociedad civil y la academia del sector privado que evalúen el desempeño y la implementación y los resultados tanto de la plataforma y de los sistemas digitales de publicación de la información. También tenemos que estar inmersos en lo que haga la nueva agencia la nueva agencia nacional digital, si mal no recuerdo el nombre, porque ellos llevarán a cabo las políticas públicas que les decía yo de gobierno abierto. Es un gran reto ahorita y desafío la apertura institucional. Tenemos que impulsarla. ¿Se puede? Sí. ¿Existe voluntad política? Al menos en la teoría está, porque se crean los sistemas estatales. Transparencia predictiva, efectivamente. Ustedes, para ir finalizando, pueden ser agentes o garantes cívicos de los derechos. ¿Cómo? Se me ocurren algunas ideas. Instituciones de educación superior como el Colegio de Sonora, universidades públicas e instituciones de alto impacto social con presencia local, regional, debemos de contribuir a corregir el rumbo para la nueva transparencia del derecho al acceso a la información. Ser como cogarantes cívicos de los derechos de acceso a la información. Y tres propuestas, y con esto voy hacia mi conclusión, se los prometo. Clínica Universitaria de Litigio y Defensa del Derecho de Acceso a la Información, que es un espacio en donde estudiantes y académicos del derecho, ciencias políticas, comunicación, acompañen solicitudes de información pública, acompañen las impugnaciones con casos estratégicos de transparencia limitada. El objetivo, empoderar a la sociedad, visibilizar malas prácticas de los sujetos obligados y construir jurisprudencia local y nacional. Recuerden que las grandes transformaciones de este país vienen desde lo local. Yo soy originario de Baja California y los impulsos llegaron desde el norte, desde el sur, desde el centro occidente, rara vez desde el centro del país, desde esta capital. El impacto esperado es que la universidad o la institución pública, la institución académica, eh, sea precisamente activo precisamente en los derechos pudiendo vincularse con organizaciones de la sociedad civil. Otra propuesta es un observatorio de transparencia y datos abiertos con enfoque desde lo local. La idea es fortalecer el vínculo entre la academia y la sociedad civil con una narrativa de vigilancia constructiva y colaborativa y que no nos vean a la sociedad como antagónicos. Queremos construir junto y aprovechar toda la inteligencia que se tiene, no por parte de quienes fuimos, no, de sociedad civil, de academia, periodistas, quienes hacen uso del derecho desde hace muchos años y que han venido construyendo este derecho y gracias a ustedes logramos los estándares que se lograron en estos 20 años. Y bueno, otra situación también obviamente positiva y que bueno, pero en otro aspecto que yo veo o que vemos nosotros, más bien dicho, como equipo para construir una cátedra abierta a transparencia para el futuro. Un programa de formación transversal para todas las carreras, no solamente jurídicas, que sean vinculantes, que ya no sean optativas y que la ciudadanía precisamente sea un profesional y una parte activa que ejerza el derecho a la información desde la medicina, que no escapa a la información pública, ¿no? Hasta el urbanismo, psicología o el arte. Todas y todas podemos construir y debemos de construir. Son precisamente algunos aspectos que nosotros hemos visto, como algunas pinceladas. El tiempo lamentablemente no es mucho, pero yo quedo a sus órdenes aquí en mis redes sociales para cualquier duda, comentario, también en el tiempo que tengamos, para seguir construyendo. La verdad es que estas ideas son con un único objetivo de construir de manera positiva, propositiva y finalmente fortalecer el derecho a la información. Lo dije, creo que las condiciones están dadas para que hoy, bajo esta nueva perspectiva pública que ya transformó el Estado mexicano y que se lo está transformando, lo aprovechemos y veamos el vaso medio lleno. Pero el vaso medio lleno
no se seguirá llenando solamente por las autoridades. Se requiere de nuestra participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado. Como siempre, un gusto escucharte. Si te parece y si les parece a todas y todos, doy, digamos, mención a los comentarios que estuvieron eh, juntándose en el chat y quizás de ahí una primera ronda y luego abriríamos, si así lo consideran, los micrófonos, ¿no? Bueno, Ángeles Ducoin, saluda. Claudia Ivette Soto Pineda dice, las agencias municipales que ahora recibirán recursos del Fondo 3 también serán sujetos obligados. El tema es cómo. Y ella misma también, no, perdón, Diana J. Ortega Cuevas dice, entonces ya entra también buró de crédito por parte de institución crediticia o sigue en una laguna, pregunta. Eh, Lisbeth Estrada dice, a mí me preocupa una cosa, ¿cómo queda el tema de la autonomía municipal en materia de inconformidades? En el interior de la República, los consejos consultivos están capturados. Bueno, claro, fue una reacción a lo comentado por nuestro invitado. Diana Ortega Cuevas dice, todo nace de la educación ciudadana. Jaime Serdio manifiesta su apoyo y luego yo le aplaudo. Aurea, Aurea Arellano dice, la academia y la sociedad civil considero que tenemos un compromiso en darle nuevo sentido y construir verdaderos contrapesos. Y le contesta Libet Estrada con una afirmación. Diana Ortega dice, así es, lograremos el verdadero contrapeso cuando se comprenda la trascendencia de estos derechos. Jaime Serdio, coincido, estimado doctor Alcalá, transparencia predictiva para la construcción de inteligencia institucional y confianza pública. Ahora Arellano nos dice, nos toca recuperar, documentar las buenas prácticas implementadas. Y Lisbeth Estrada le dice, así es. Diana Ortega, he impartido clases a la licenciatura de ciberseguridad, haciendo énfasis en la importancia de las buenas prácticas de los datos personales. Excelente ponencia. Marcela Barraza, excelente propuesta, una inclusión también desde la educación primaria como una forma de civilidad. Aurea Arellano, muchas felicidades por compartir su conocimiento y experiencia, maestro Adrián Alcalá. Me sumo a las propuestas de su exposición. Ojalá que a través de este espacio se pueda ir concretando algunas actividades. Vicente Gallardo dice, maestro Alcalá, gracias por el diagnóstico tan profundo que haces de la situación actual de la transparencia en México y por proporcionarnos una verdadera ruta crítica de tareas a desarrollar en esta materia. De así, lectura rápida y a los comentarios. No sé si alguien quisiera, y- o ya aprovecharon, como yo me los estaba aventando, ¿verdad? Los comentarios ahí aprovecharon en el chat, pero si alguien quisiera, si no hubiera inconveniente de parte de nuestro invitado, quizás entonces algún mensaje de cierre, estimado Adrián Alcalá. Gracias. Yo creo que, es- bueno, me preguntó por aquí, la verdad es que agradezco todos los comentarios, de verdad, se los agradezco. Preguntaba por aquí. Lisbeth trae una reflexión. Me preocupa una cosa, ¿cómo queda el tema de la autonomía municipal en materia de inconformidades? A ver, es un aspecto que todos hemos comentado y salvo eh, algunos ayuntamientos de Chihuahua impugnaron y promovieron una acción de inconstitucionalidad por violar o por considerar que están violando precisamente el artículo 115. Las demás entidades federativas desconozco, creo que no se inconformaron. ¿Habrá una supeditación? Sí, habrá una supeditación a la autoridad garante del Ejecutivo correspondiente. ¿Preocupa? Claro que preocupa. Porque yo no quiero pensar, o soy en un país que no es aquí, pero bueno, que se tome como control político del Ejecutivo estatal la información pública respecto en algún ayuntamiento, que sea del mismo partido político o de otro partido político, pero que se pueda tomar. Yo sé que aquí no va a pasar, pero puede pasar o ha pasado en algunos países que no es México, en donde se puede aprovechar de la transparencia o del acceso a la información para tomar un control político. Creo yo que será una distorsión, espero que eso no suceda. Preguntaba por ahí también,
Las agencias municipales, Claudibet Soto Pineda, que ahora recibirán recursos del Fondo 3, también serán sujetos obligados. Para mí, sí, ¿no? Pero pues yo no soy autoridad, es un criterio propio, ¿no? Recuerdo que en alguna ocasión se enojaron conmigo porque hicimos como secretarios o en la Secretaría de Acción e Información teníamos la responsabilidad de proponer al Pleno quiénes iban a ser sujetos obligados. Un sindicato que decía, Es que solamente me prestan una oficina, una línea telefónica y el internet son recursos públicos, tienes que ser sujeto obligado, porque la ley no, donde no distingue, el operador no va a distinguir, ¿no? Entonces, si eres a lo mejor el sindicato, el del CENTE, que reciben miles de millones de pesos, y tú que recibes esa situación, pues también era sujeto obligado, lo siento. Entonces, para mí, sí sería, ahí preguntaban el tema del buró de crédito, a reserva de platicarlo con mayor detalle, hasta donde entiendo, el buró de crédito eh, no realiza funciones de autoridad, salvo la mejor opinión de quien hace esta pregunta, no encuentro quién la hizo. Pero bueno, habría que llevarla Diana Ortega, ¿no? A la reflexión. Este, ¿Por qué considerar, o si lo podemos abrir, no sé, Víctor, si Diana nos puede comentar por qué el buro de crédito, cuáles son las consideraciones que ella tiene? Sí, sí puedes abrir el micrófono, estimada Diana. Sí. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Esta duda me surge derivado del robo de base de datos de información de buró de crédito, en donde partimos que si Ah, estuviera regulado bajo ya sea o la ley de datos en posesión de particulares o la de sujetos obligados, tendríamos una forma de actuar como para poder sancionar ese tipo de malas prácticas que tuvieron al momento de no cuidar estas bases de datos, ¿no? Al final de cuentas sabemos que, pues sí es complicado de encuadrar en alguna de los dos sentidos y a pesar de que no ejerce como tal actos de autoridad, sí decide sobre las personas, porque al final de cuentas es el que mide qué relación tienes con respecto de tus finanzas para ver si se te otorga ujú, o no créditos o préstamos frente a otras instituciones bancarias. En- o inclusive también lo vemos que recurren a él para la parte en el que van a sacar arrendamientos de casas o de algún otro tipo de bienes muebles. Entonces, creo yo que sí debería de estar o de aplicar alguna de estas legislaciones. Para allá va mi duda. ujú. Si en este momento estamos hablando, por ejemplo, de lo que comentaba el maestro Adrián, que pues ahora también las instituciones estarían entrando en la parte de sujetos obligados, si podría llegar a cuadrar tal cual algún caso o en este supuesto algo con relación a buró. Creo que la legislación actual en materia de ley federal de protección de de datos personales, datos personales en posesión de los particulares, la nueva ley, también deja exentas a las instituciones de crédito, pero no pero el Buró de Crédito entiendo que no es una institución de crédito. Ujú, Creo yo que con estos argumentos y quizá con otros en donde realizan funciones de interés social, ujú, pues que finalmente todos necesitamos de un crédito, o sea, personal, automotriz, hipotecario, creo que es un tema de interés social, o si no, por lo menos la mayoría de este país requiere o vivimos en el crédito. Creo que por las funciones que impactan y sobre todo por la nueva incorporación de quienes serán sujetos obligados, como lo dijimos, comités, agencias, etcétera, pudiera encuadrar, pero pues bueno, habrá que preguntarle, ahora sí que el criterio lo tiene la nueva autoridad, Transparencia para el Pueblo, pero ujú. yo creo que hay bases para que en esta nueva evolución de la cuarta generación de transparencia, transparencia con sentido social, no lo digo yo, lo dice la ley de transparencia, pudiéramos o se pudiera considerar como sujeto obligado. Ok. Muchas gracias. Gracias. Pues yo no quiero abusar del tiempo tampoco del siguiente ponente. Totalmente de acuerdo, Ángeles Ducoin, rumbo a transparencia inteligente. La gente requerimos accesibilidad cercana, queremos la evolución.
Hoy estamos en un dos minutos, estamos conectados y sabemos cómo hacer una receta, cómo hacer varias cosas para nuestra vida diaria, consejos de superación, lo que sea. ¿Podemos hacerlo? Sí lo podemos hacer. ¿Tenemos las bases? Sí las tenemos. ¿Qué necesitamos? Voluntad, que en términos de ley está, ¿no? Nosotros hemos desarrollado, lo dijimos, algunos aspectos, como bien lo comentó Jaime Cerdio, que es transparencia predictiva, habrá que desarrollarlo con mayor detenimiento. Pues muchas gracias. El día de hoy cerramos con esta participación. Las actividades del seminario continúan. Se va a presentar un libro que lleva por nombres Archivos Públicos, Apertura Gubernamental y Democracia, una agenda necesaria para México. Es un libro coordinado por Freddy Mariñez Navarro del Colegio de Jalisco. También tenemos un panel de otro adicional. Ayer hubo dos. En donde estará Leticia García Gómez de la UNAM, Héctor Soto del Colegio de Tamaulipas, Rafael Valenzuela del Instituto Sonorense de Administración Pública, Jessica Viva Soto, Universidad Central de Venezuela, Ricardo Valencia, consultor independiente, y Héctor Pérez Pintor de la Universidad Michoacana de San Nicolás. Entonces, pues agradecerte, estimado Adrián, como siempre, Al contrario. no solamente provocativas las reflexiones, sino además, pues también conocer eh, pues desde el testimonio de quien lo estuvo viviendo de cerca, este paso de un modelo a otro y bueno, justamente con todas las tareas de lo que hay que construir y de lo que hay que reconstruir. Entonces, a todas, a todos, muchas gracias, invitarles a que sigan con el seminario y que sigamos en comunicación alrededor de estos temas. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches Noche, a todos y a todos. gracias. Buenas noches. Nos vemos la carnita asada, Hermosillo. Sí, Claro que sí. señor. Las coyotas. Gracias.